Paola, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por la visita. Hace unos días en una entrevista allí en Infobae, un título que a mí me llamó mucho la atención, que planteaba lo que en su momento planteó Jaime Echeverri también, que era el problema que tenemos en la Argentina en el secundario, por lo cual usted lo que planteaba era que había docentes universitarios que no podían comenzar directamente a dictar clases por la mala preparación de los estudiantes secundarios. Y algo parecido planteaba tanto Jaime Echeverri como después el rector actual de la UBA, que hay un problema muy serio en el secundario que se nota, por supuesto, se dispara cuando se llega al sector universitario. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo en una Argentina que tiene un nivel universitario realmente muy destacado en el mundo, cómo fallamos tanto en los otros dos niveles educativos? Es una buena pregunta. Creo que empezaría diciendo que no es un problema de ahora. Por ejemplo, pensar que en la Argentina la gente que tiene hijos tiene que encarar el tema de costearle una educación paga y no que el Estado les ofrezca, cuando Argentina ha sido un faro de cultura en algún momento, justamente por la educación pública, que yo creo que es el organismo por el cual el país crece y crece con justicia. Y que iguala socialmente. Exactamente, claro. Porque si la diferencia empieza desde la educación inicial, en fin, ¿qué igualdad, qué justicia vamos a tener? Eso es el primer punto. Segundo punto, voy a decir una cosa incómoda y molesta. La estima por los docentes en la Argentina también bajó. Entonces yo me pregunto si bajó porque bajaron sus sueldos, bajó porque bajó su capacidad de educar. No sé, en algún punto habría que investigarlo, porque no tengo una opinión formada, pero lo que sí sé es que se trata de un grupo de personas, de profesionales, que no gozan de una fama segura en el medio de la sociedad. Algunos tienen mucha bronca porque sienten que el esfuerzo que hacen no es compensado, entonces hay una fuerte advertencia también de tipo sindical y una pulseada que hace que el valor de ajuste sea justamente no dar clase. No es la única explicación, ojo, no es la única explicación. Pero es un punto interesante porque ¿cuándo dejó de ser prestigioso en la Argentina ser docente? Hablamos de primaria y secundaria, pues de vuelta. Yo rescato, el nivel universitario es como que, no sé cómo, por qué milagro, se salvó de las crisis. La Argentina sigue teniendo una educación universitaria recontra prestigiosa y ser docente de la UBA sigue siendo muy prestigioso para la carrera de un docente, aunque no le paguen nada. Pero ¿cuándo dejó de ser prestigioso ser maestro o profesor en la Argentina? Yo diría que depende del lugar, porque si uno va a lugares rurales o, digamos, periféricos, el maestro o la maestra siguen teniendo un lugar de verdadero prestigio dentro de su ambiente. Porque cubre otra función más allá de la educación. Absolutamente. Sí. Y lo cubre de verdad, es como el único nexo con la civilización, con ciertas aspiraciones mayores que lo poco que se le puede ofrecer ahí. Ojo, lo poco, y podría ser mucho, ¿no? Si la visión fuera correcta, a lo mejor podrían ellos mismos apreciar dónde están. Así que supongo yo que fue como una bajada. Puede ser que Argentina, siendo un país tan grande, hay mucha periferia, también periferia educativa, y eso puede tener un contragolpe. Podría ser eso. Y el otro punto fuerte, aquí lo cito a Guillermo Jaime Echeverri, es que ningún sistema educativo es mejor que sus docentes, dice él en su último libro, publicado el año pasado. Quiere decir que quizá la clave o lo que hay que revisar es cómo es la preparación de los docentes, porque hay más de 1000 institutos de formación docente, no son todos iguales, no hay un sistema de equiparación, hay algunos que no son universitarios, pero tienen un nivel muy alto, y bueno, en fin, no quiero entrar en polémica, pero hay algo de eso. ¿Por qué? Yo en esto siempre también uno ve un poco ejemplos que se dieron en los últimos tiempos. Ecuador tenía un problema parecido, Ecuador lo dio vuelta el tema. Bueno, yo tuve el gusto de conocer a la que después vino como embajadora a la Argentina. Claro, que fue la ministra de Educación. Ministra de Educación. Sí. Ella no era del partido de Correa y, sin embargo, ella con un colega que era director de un terciario, habían pensado cómo se podía hacer para mejorar el sistema educativo tan necesario también acá. Era un sistema, digamos, de evaluación continua, que es antipático, porque a nadie le gusta que lo estén. Y acá hay mucho gremio docente que no quiere que se evalúe. Sí. Lo que pasa es que ella presentó este programa y Correa, a pesar de que no coincidían en las ideas, de los 3 candidatos, fue el único que lo tomó muy en serio. Y cuando finalmente llegó a la presidencia, la citó a ella y a este colega y quiso implementarlo con la fuerza del que acababa de llegar a un lugar de poder.
Lo hicieron y es un sistema, yo no sé si se puede copiar tal cual, pero primero que selecciona a los mejores para entrar en la carrera docente. Es decir, era el segundo promedio de ese examen del final de secundario que hacen en Ecuador como en muchos otros países. Por ejemplo, lo hacen en Chile, lo hacen también en Cuba, lo hacen por supuesto en Europa, Germania. Sí, que de acuerdo a los promedios son las carreras que se pueden acceder también. En Italia no está el número cerrado, así que se puede entrar a cualquier carrera. Pero en algún lugar sí está regulado por ese número. Entonces, los docentes entran ya con una buena preparación previa, con hábitos de estudio profundamente arraigados, y después se los evalúa a lo largo de su trayectoria docente, y si se encontraran que no están en el nivel en que tienen que estar, el Estado les costea. Esto es muy interesante, claro. Escuchen bien cómo es. Sí, les costea un curso, claro, una evaluación, no la quiero llamar examen porque resulta más antipático. Se evalúa su preparación, también su solvencia en el aula, y si la cifra alcanzada al final de esa evaluación no es suficiente para seguir en su trabajo, el Estado le costea un curso de compensación, no sé cómo llamar, para alcanzar el nivel requerido. Y si fracasan una segunda vez, el tercer curso se lo tienen que pagar ellos. Y sí, pero mientras deja de enseñar. Y dejan de enseñar. Claro. Salen por lo menos un año de claro, pero, ver, es antipático. No vamos a encontrar a nadie que lo pero a mí me interesa esto. Es Ecuador en un gobierno de izquierda. Absolutamente de izquierda. Sí, porque Ecuador en un gobierno de izquierda decide que la educación es fundamental para poder sacar adelante una sociedad de un país y decide también darle prestigio a los docentes. Ahora, el prestigio se gana con preparación también. Absolutamente. Y no es ni derecha ni de izquierda. Yo creo que acá esta categoría vagamente política tiene que dejar... Es preideológica la educación. Absolutamente. Es preideológica. Esto es lo que no se termina de entender. No hay discusión posible de modelo de país si no hay educación. No, y es una prioridad, digamos, que va más allá de objetivos concretos de tal o cual corriente política, porque tendría que ser una política de Estado, como lo ha sido. Creo que lo es, por lo menos nominalmente. La cuestión es, ¿cuáles son las medidas que tomamos para que esto funcione bien? Ninguna. Bueno, qué sé yo, algunas se toman, son insuficientes, las cambian. También dicen que los políticos no se interesan demasiado. No quiero generalizar, pero no suele ser un tema prioritario porque los resultados de un... Claro. Se ven dentro de 3 gobiernos. Exactamente, por lo menos, vamos a decir, 12 años, 10 años. La decadencia de la educación argentina, yo insisto con la educación pública porque el único factor igualitario es la educación pública, digo, donde... Por ahí crece el país. Donde los hijos de el empresario más rico, de la persona más humilde, van todos al mismo colegio, tienen toda la misma preparación, las mismas oportunidades. El factor de igualación y de crecimiento de la Argentina fue la educación pública. La destrucción de la educación es... Yo tiendo a pensar a veces que hasta hay algo adrede para destruir y embrutecer una sociedad. Me cuesta creer eso. No, yo sé que le debe costar creerlo, pero digo, si no, no se entiende. Sí, yo tiro ahí 2 ideas que pueden explicarlo. Por un lado puede haber un criterio que es el siguiente: el sistema educativo garantiza a los chicos y chicas de cualquier medio social una inserción en el país mejor, una mejor inserción. Entonces, en el momento en el cual, por una cuestión de exigencia de estudio, alguien podría dejar el sistema, puede ser que ahí se activen algunos criterios que digan, bueno, mejor adentro, aunque no entienda o no termine de estudiar, que afuera. Pero eso es solamente parcial. Pongamos que, por ejemplo, lo han aplicado ahora. Parece que salieron más de 1.100.000 alumnos por el tema de la pandemia. Entonces, había que volver a traerlos al sistema educativo. Y lo que se hizo fue que lo que estaba medio tecleando, que eran un montón, porque el sistema de virtualidad no funciona tan bien como el presencial. Todos aprobados. Claro, entonces se decidió que nadie quede afuera para retenerlo. Perfecto, eso podría ser una buena medida. Pero no es suficiente. No, pero además esa medida no es excepcional, porque mucho antes de la pandemia, recuerdo en el gobierno de Buenos Aires de Daniel Scioli, se sacó el 0, 1, 2 y 3 porque estigmatizaban y se sacaron esas... Es decir, nivelar hacia abajo viene hace mucho tiempo siendo... Claro, es como un criterio que una vez que uno entra dentro de la escuela, recibe conocimiento de otros lados, el esfuerzo no es necesario, hablan peste de la meritocracia. Habría que verla dentro del contexto que significa. Puede ser que uno, si segmentara por esfuerzo personal, tendría, digamos, otro parámetro. Pero el docente del aula los tiene y de hecho apoya al que se esfuerza más, aunque traiga menos puesto, porque, en fin, tendrá
padre menos culto, es un ambiente que lo estimula menos. Sin embargo, hay gente que viene de cualquier extracción social y que alcanza niveles muy elevados. Quiere decir que, al revés, que el esfuerzo personal es reconocido y tiene resultados. Yo creo que esto habría que tenerlo en cuenta. No quiero la segmentación en el aula, porque hasta se podría aprovechar la mayor capacidad de algunos para que sean lo que sostienen entre pares a otros, ¿no? Esto ya se está haciendo, es interesante, porque si no, habría que dividirlos en grupitos pequeños, pero hay mucho que se puede hacer en el aula, los docentes tienen que estar convencidos. Sí, y tienen que estar bien pagos. Y tiene que estar bien pago, por supuesto, ¿cómo no? O sea, bien preparados y bien pagos. Sí, probablemente habrá que ahorrar en otras cosas y preocuparse particularmente. Pagarles bien y exigirles que sepan. Claro, una vez que uno, digamos, los introduce bien en el ámbito de las personas cuya profesión es reconocida, lamentablemente en nuestra cultura pasa por lo que te pagan, pero una vez que es así, entonces creo que hay también un derecho de una respuesta adecuada. Sí. Dos preguntas muy concretas. La primera, ¿es recuperable la educación en la Argentina y en cuánto tiempo? A ver, no me atrevo, yo digo que hay una abundancia de diagnósticos y de diagnosticadores. Hay muchísimas personas que con mayor o menor solvencia o mayor o menor preparación hablan de la educación en la Argentina, palpan concretamente, yo también, la situación crítica. Ahora, si uno se quedara en eso, simplemente sería la catástrofe, una preanunciada que pronto se va a verificar. Pero yo, en cambio, pienso que ya hay algún signo de algo que puede cambiar positivamente. Primero, pienso que este periodo de virtualidad ha hecho que muchos docentes de alma, ¿no? Tanto de nivel inicial, primario y secundario, inclusive en la universidad, se hayan esforzado en buscar otros elementos que sirvieran para paliar esta situación distinta de no vernos y no ver las caras. Así que hay como un mayor incentivo a cierto grado de creatividad, de acercamiento, de innovación. Eso es bueno, se puede aprovechar para esta mejora que queremos. ¿Cuánto tiempo? Y depende de cuánto logremos esparcir el empeño y la, no sé cómo decir, una genuina vocación docente, ¿no? ¿Cuánto le interesa a la política tener una sociedad educada? Ojalá no dependiera tanto de la política. Quiero decir, de la política puntual, porque evidentemente es una cuestión política. Depende 100%. Es decir, Ecuador hubo una decisión de un presidente que decidió cambiar una educación que venía en decadencia. Qué lástima, yo quería tomar distancia de la cuestión política, pero lamentablemente... No, lo sé. Lamentablemente es así. Lo último que le pregunto y que no tiene nada que ver con esto en general. ¿Usted estudió en Italia? Yo estudié en Italia en colegio estatal y universidad estatal. Y como era normal, el 90 y pico % de los italianos mandan sus hijos a la escuela del Estado, que son las que están, y mandan la que está cerca de su casa. Es algo absolutamente normal. Para mí tiene un plus de no sé cómo decir, de aprendizaje, que uno se mezcla con gente distinta. Pero es que eso es lo que iguala. Y eso iguala también. Es factor de igualdad. Ahora, no es automático, tiene que haber una gestión buena también de parte de las personas que educan, porque si no, ahí se reproducen unas diferencias. Todo el tema del bullying es posible en cualquier lugar, escuela del Estado o también escuela privada, paga y cara, ¿no? Fuera de las escuelas con las redes ya hoy. Exacto. Si no hay una presencia de una persona adulta que ayude a combinar esas cosas y a resolver los conflictos, no se resuelve. ¿Por qué me preguntaba de mis estudios? Porque me llama la atención, ¿por qué está en la Argentina? Bueno, porque mi papá vino como agregado aeronáutico hace 1000 años, y yo aclaro que no quería venir, porque él me dijo, ¿qué te parece ir a la Argentina? Yo dije, bueno, de vacaciones. No, a vivir no, papá, a vivir no. Ya le dije a vivir no. Y en vez de quedarnos 2 años, nos quedamos 4. En esos años conocí a mi marido, éramos chicos, y bueno, empezamos un noviazgo que siguió por cartas durante más de 3 años, viéndonos una vez por año, y se ve que era de verdad, porque aquí estoy. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias por esta invitación. Gracias. Atención, porque